Hola, hola. ¿Cómo vamos? Esto está bastante complicado hoy. Parece que la señal no está bien. Parece que no nos da para conectarnos. Ya estás ahí. ¿Me puedes contar si está llegando la señal? Ahora Leti Alda se unió. Me cuentan si están recibiendo la señal en este momento. Espero que sí. Parece que ahora sí se está uniendo. Un saludo muy especial para todos. Estábamos teniendo dificultades para conectarnos. Ahora sí, ya estamos precisamente. Un saludo muy especial para todos. Vamos a empezar porque se nos fueron varios minutos importantes en este proceso. Está muy complejo esto de la señal, pero bueno, aquí empezamos. Vamos a hablar hoy sobre el intelecto y cómo pasar del intelecto a la intuición. Esto ya de por sí es un tema que suena como bastante carnudo, bastante sabroso, bastante especial porque nos está invitando a desafiar un poco todo lo que hasta ahora conocemos como parte de nuestra, digamos que de nuestra normalidad en este aspecto, y esto es una maravilla poder entender que cuando pasamos del intelecto a la intuición hay algo más que nos está conectando desde esa conciencia de la unidad, esa conciencia de la unidad que nos dice, bien, es perfectamente posible entender que cuando cuerpo, mente y espíritu van en una única dirección, de esa manera podemos conectarnos con la esencia nuestra, con lo más importante para nosotros, y de esa manera podemos también entender que hay ocasiones en que el intelecto no puede explicar muchísimas cosas que ocurren. El intelecto empieza a alterar la capacidad de razonar, pero de manera lógica y secuencial, pero digamos que se ve frenado un poco por la capacidad perceptiva. Cuando desarrollamos la intuición es como si se ampliara esa capacidad de percibir la información, y esa capacidad entonces va a redundar, por supuesto, en que tengamos algunas cosas que no podríamos explicar desde la razón. Generalmente uno lo expresa como tengo una corazonada, es una expresión muy común que utilizamos en un momento determinado, pero más allá de una corazonada, esto implica que es realmente desde allí desde donde nos estamos conectando. Esa corazonada, como estábamos diciendo, lo que nos está haciendo pensar es que probablemente el cerebro, las neuritas que hay en el corazón, esas neuritas que son también otro cerebro periférico, algunos dicen que puede ser un cerebro local y central, esas neuritas empiezan a dictar cosas que incluso muchas veces se ven antes de que los órganos de los sentidos puedan captar una información, y se han hecho experiencias donde cómo van pasando imágenes a través de pantallas, imágenes que a veces son un poquito complejas, dantescas, y entonces producen una reacción de asustarse o de irritabilidad o de fastidio, cosas como esas, pero resulta que muchas veces antes de que la próxima imagen llega, se han detectado que milisegundos antes ya el corazón, esas neuritas del corazón captaron esa información, y esto lo hace el Instituto HeartMath, dándose cuenta de que hay cosas que realmente no podríamos explicar desde allí. Por cierto, hago un paréntesis aquí y los estoy invitando desde ahora. El próximo miércoles vamos a tener un programa muy especial, porque voy a estar con Catalina Jiménez. Ella es una coach muy especial también que quiso invitarme para que habláramos sobre si es el cerebro o el corazón el que manda. Les estaré compartiendo, por supuesto, la invitación oportunamente para que nos conectemos, y yo creo que va a ser muy bello ese encuentro también. Así que hago ese paréntesis y una vez hecho esto, prosigamos. A ver, cuando estamos hablando de que la intuición es la que se contacta con nosotros y desarrollamos esa percepción ampliada de conciencia, el alma pareciera como susurrarnos al oído lo que está captando en un momento determinado, y por eso empieza a revelarse lo no manifestado hasta ahora. Por eso entramos en la conquista de una mente mucho más profunda que la meramente racional, y por eso a través de esto empiezan a surgir verdaderas ideas inspiradoras,
horas, porque entramos como en una especie de estado, yo diría, contemplativo, donde no juzgamos, donde cada uno de nosotros aporta lo mejor que tiene, y ese estado contemplativo nos permite apreciar todo lo que hay alrededor, pero sin necesidad de entretenernos y juzgar lo que está ocurriendo, sino simplemente siendo espectadores, con toda la actividad de los órganos de los sentidos, pero sin generar, insisto, raciocinios que nos impidan captar lo más profundo que hay allá. Muchas veces es el intelecto el que frena la posibilidad de que captemos lo más profundo que se nos está revelando. Y entonces, en ese proceso de conectar con la intuición, viene la verdadera conexión del sabio y el místico. Es allí donde se fusionan ese sabio y el místico, es decir, donde el conocimiento y digamos que lo espiritual de todo ese conocimiento se fusionan y empiezan a generar en nuestro interior una sensación muy agradable, una sensación muy especial, porque es un estado como de tiempo sin tiempo, es un estado en el que las limitaciones no existen, es un estado que va mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos podido proyectar de manera general o de manera, digamos que matemática o rutinaria, constante, y ese tiempo sin tiempo, ese espacio sin espacio, es el que nos invita a la abstracción del control, es decir, a renunciar a tener que tener el control, a la necesidad del dominio. Cuando renunciamos a la necesidad del dominio, entonces empieza ahí sí a generarse una cantidad de informaciones como la ternura, el afecto, la prudencia, la sensatez, y esto sí que es bien importante porque en algunas circunstancias realmente perdemos esa sensatez. Pues bien, entonces superar los pensamientos nos lleva a permitir comprender lo que ese corazón nos está dictando realmente y lo que hay detrás de esos signos o síntomas que estamos pretendiendo manifestar. Miren, a veces somos esclavos de los pensamientos y de cómo los pensamientos nos generan situaciones estresantes supremamente complejas. Les voy a poner un ejemplo que veía hoy precisamente con una paciente. Es una paciente a cuyo esposo fue sometido a una cirugía un poco compleja, ya realmente estaba entrando en un proceso muy difícil donde estuvo en serio riesgo su vida, y esto por supuesto dispara unas situaciones estresantes muy complejas en quienes lo están acompañando, en este caso de su esposa. Y esta esposa, ojo, cuando hay un suceso súbito, vivido abruptamente, casi en soledad y repleto de estrés, entonces esa suprarrenal se recalienta literalmente. Y recuerden que en la suprarrenal hay una conexión muy especial con el tallo del cerebro. El tallo del cerebro es donde está una sustancia que se llama la sustancia reticular activante, que a su vez va a inducir el sueño profundo. Pues bien, este señor pasó de su cirugía a pesar de los cuidados intensivos, de todas esas cosas, y digamos que se recuperó casi que por completo de su proceso, pero ella, que sufrió en carne propia el estrés de su marido, a partir de ese momento dejó de dormir de manera adecuada. Es como si hubiera fundido literalmente un fusible en esta zona del tallo cerebral, y esto normalmente lleva a que tenga que recurrir a medicamentos para tratar de conciliar el sueño, pero con un agravante, porque es que estos medicamentos que se toman para tratar de simular el sueño muchas veces no permiten que la gente pase a lo que se llama la fase REM del sueño, o de los movimientos oculares rápidos, que es donde verdaderamente se presenta el proceso del descanso y la restitución de toda la energía que se había perdido. Es decir, que a veces los pensamientos son carceleros del destino, y en esos momentos esos pensamientos pueden llevar a tal grado de complicación en el momento en que tratamos de evaluar adecuadamente, que literalmente, insisto, funden esa zona del tallo cerebral donde habitan todas esas organelas y sustancias que tienen que ver precisamente con la conexión con esos circuitos del sueño. Pues bien, también cuando entramos en el proceso de la intuición, la sensación que se tiene es de una conexión distinta con la fuente, con el ser superior,
con esto que está allí esperando por nosotros para poder revelar lo que hasta ahora no habíamos podido ver, porque simplemente lo estábamos tratando de captar desde los órganos de los sentidos. Entonces es un paso hacia una conciencia superior, un paso hacia unos pensamientos que están conectados literalmente con el corazón, es decir, es el corazón el que empieza a dictar, y es el de volver también a los órdenes del amor, porque obviamente si se conecta con el cuarto centro, con el corazón, en ese momento la posibilidad de que cada uno de nosotros exprese cosas que no había podido hasta ahora y amplíe ese campo electromagnético, ese campo a su vez se convierte en atractor de esas respuestas a cosas que nos hemos planteado con mucha anterioridad y que por alguna circunstancia no habían llegado. Así que podríamos decir que en un momento determinado la mejor conexión para entender que podemos relacionarnos desde la intuición es eliminar la duda. La duda es enemiga de la intuición. La duda está ahí pendiente como para sabotear ese posible movimiento, ese posible acompañamiento para la búsqueda de un sentido de coherencia. Y por eso es tan importante que si pretendemos conectarnos desde la intuición vayamos muy ligeros de equipaje, renunciando a lo que no es esencial, cosa que a veces se nos dificulta también bastante. Para conectarnos con la intuición también es necesario rescatar la memoria de nosotros mismos, es decir, no es otra cosa que volver al corazón, como lo hemos dicho, y cuando eso ocurre, esos misterios que están allí por develarse empiezan a surgir, a salir a flote, y vamos ligeros de equipaje, vamos encontrándonos con que realmente podemos hacer ese movimiento de confianza en la semilla, en esa semilla que nosotros dejamos allí acunada en nuestro corazón y que estaba esperando, insisto, que hubiera las condiciones propicias para sentir que es el momento de expresar o manifestar alguna circunstancia. Miren esto, alguien tiene un sueño en el que va en una carretera y ve que un camión se vuelca y ve que hay muchos frijoles que van cayendo. Esto parecería algo completamente absurdo, pero resulta que días después unos amigos lo invitan a montar en bicicleta y él, a raíz de ese sueño que tuvo, dijo, no, es que yo siento como que fuera a ver algo distinto y no sé, me siento mal, no voy a ir. Lo cierto es que renuncia a ir y resulta que en el camino sus amigos, cuando van detrás de un camión, este camión sufre un volcamiento, se cae en una cantidad de sacos de frijoles y alguno de ellos se resbala literalmente en ese saco en esos granos de frijoles y literalmente pierde la vida allí. Él después contaba y narraba esa experiencia y decía, es impresionante porque a mí me avisaron con tiempo, no supe interpretar correctamente, pero por lo menos sí supe que no era el momento en que yo debería salir a dar esa vuelta y precisamente ahí es donde empiezan esos movimientos de la intuición. Es muy importante dejar atrás los autosabotajes. Cuando nos conectamos desde el ego, ese ego a veces nos sabotea y nos dice, no, eso no es posible, nada, eso no tiene ningún sentido. Es más, hay quien dice, no, qué cuentos de silenciar la mente si yo lo que necesito es producir muchos pensamientos. Pues precisamente se producen pensamientos productivos cuando has aquietado tu mente, cuando has liberado los prejuicios, y eso sí que es bien importante, porque los prejuicios ya van generando movimientos distantes de lo que es verdaderamente esencial. Así que la invitación es entonces a complementar la razón desde el sentir. Al liberar esos prejuicios, lo que estamos haciendo es resolviendo conflictos internos. Muchos de esos conflictos internos son con nosotros mismos, son con nuestras discusiones mentales. Cuando renunciamos a esto, empezamos muchas veces a tener lo que se llaman los famosos sueños lúcidos. Esos sueños lúcidos son tan patentes, tan evidentes, que uno dice, aquí algo claro está pasando. Y ustedes saben que hay unos sueños que uno dice, bueno, no entendí nada de esto, me parece absurdo, pero hay otros donde uno dice, wow, esto fue tremendamente revelador, esto me está conectando con una fuente mayor, es el momento de hacer caso a esto, es el momento de empezar realmente a moverme desde allí para poder comprender lo que va a ocurrir y entender que si vemos un poco más allá de nuestra razón, de esa manera vamos a empezar a entrar en un estado meditativo
o de contemplación donde se exaltan esos sentidos, insisto, sin emitir ningún juicio, siendo uno con lo observado. Cuando uno logra ser uno con lo observado, significa que hay tal grado de compenetración que no hay duda de que ese estado ampliado de conciencia ya está conectando con el corazón. Y dicho en pocas palabras, la intuición no es otra cosa que la conexión del corazón con la razón. Insisto, la conexión del corazón con la razón. Es decir, el corazón ya atesora la mente. Y atesorar la mente significa conquistar la libertad si viene desde el corazón. Miren, muchos de los razonamientos nuestros generalmente están cargados de situaciones negativas. Y lo negativo, se ha hecho un estudio para tratar de darnos cuenta más o menos cuánto dura lo negativo frente a lo positivo, y resulta que lo negativo dura 5 veces más que lo positivo. Cuando estamos en ese momento del contacto con la intuición, generalmente todo lo que estamos recibiendo, así tenga consecuencias complejas, es positivo. Es decir, el corazón nos está dictando, ojo, es el momento de poner atención, a veces para cosas muy positivas, otras para que no se den algunas cosas negativas. Y por eso entonces conectarnos desde el intelecto a la intuición implica renunciar al condicionamiento, implica renunciar a las barreras. Cuando se quitan las barreras, empezamos a hacer un movimiento de visualización para crear, imaginar y proyectar finalmente en un estado ampliado de conciencia que nos permite ver con el tacto, oler con el recuerdo, escuchar con el corazón, es decir, darle un sentido mucho más profundo a esos órganos de los sentidos y diferenciar de la ilusión, del mundo de los apegos, del mundo de los deseos, del mundo de Maya, que es aquello en lo que a veces nos entretenemos porque quisiéramos tener un resultado determinado, pero que a veces nos traiciona. Y conectados con la intuición, entonces uno empieza a sentir una sensación de regocijo, de alegría, y ahí empezamos a entender que verdaderamente estamos hechos a su imagen y semejanza, porque empezamos a despertar la capacidad de elegir desde la voluntad. Eso es lo que se conoce como la volición con V, y es el único tiempo y espacio que implicaría el don de la ubicuidad, es decir, poder estar en todas partes en un mismo instante determinado, porque ya ese fenómeno de la onda partícula en la física cuántica se convierte precisamente en una única unidad. Es el momento entonces de que pasemos de un estado de menos conocimiento y más sentimiento, para que de esa manera cada uno de nosotros pueda intuir lo que hay detrás de las palabras, sintonizarse de manera adecuada. Sintonizar es vibrar con un patrón frecuencial que nos permita encontrar la empatía, la aceptación, resonar con el otro, que es donde está el verdadero latido de la humanidad. Eso es la intuición. Conectarse con el latido de la humanidad misma es volver al centro, volver a generar esa figura de la lemniscata que nos permite comunicar los 2 hemisferios cerebrales como si fuera ese signo del infinito, y ese signo del infinito nos está rescatando la posibilidad de que el cuerpo calloso conecte el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, para ahí sí entonces empezar a hacer los movimientos genuinos de la conciencia. Así que la invitación para conectarnos con el intelecto, pero más allá del intelecto, con la intuición, es volver a ser espontáneos, es volver a ser niños. Los niños son tremendamente intuitivos, a veces asustadoramente intuitivos, porque los adultos ya no entendemos por qué están ocurriendo ese tipo de cosas, y a veces hasta pensamos que los niños están perdiendo la razón. Alguna vez me trajeron un niño a consulta, les cuento esa historia porque era muy bonita, y no me cabe la menor duda de que este niño estaba conectado de otra manera distinta. Los papás me lo traen porque quieren saber a qué psiquiatra lo llevo, a un niño de 4 años apenas, porque el niño conversaba, entre comillas, con la Virgen y con el Arcángel, ¿sí? Entonces, cuando me lo traen a la consulta, yo les digo, bueno, digámosle, dejemos lo que quede aquí. Yo le muestro, él se comunicaba supuestamente con el Arcángel Gabriel y con la Virgen María,
Yo le pongo una cascarita, era un niño común y corriente, estaba jugando con sus carritos y de pronto pongo en el portátil una imagen de la Virgen María tal como la concebimos nosotros. El niño se acerca, la mira, suelta la carcajada y dice, no, ella no es así, ella no es así, ella está siempre vestida de colores y está en el jardín con las flores. Y yo le digo, ¿y qué te dice la Virgen María? Me dice que tenemos que proteger el mundo porque estamos llamados a que el bienestar vuelva a nuestro mundo. Imagínense pues una respuesta de esas en un niño de 4 años. Después hago lo mismo con la imagen del arcángel, el defensor, y justamente cuando él lo mira dice, no, él tampoco es así, él es más alto, está vestido con una túnica blanca. ¿Y qué te dice ese arcángel? Me dice pues que nosotros tenemos que defendernos de las fuerzas oscuras y que en nosotros está la conciencia suficiente como para que salvemos este mundo. ¡Wow! Yo me quedo escuchando esto, yo casi termino pidiéndole cita al niño, pero lo cierto es que obviamente no se trata de un niño que tenga un cuadro esquizofreniforme ni mucho menos, sino que está en ese momento con un grado de conciencia tal, sin ningún tipo de paradigma ni condicionamiento, sin ningún tipo de limitación, pudiendo conectarse con eso que va mucho más allá. Y a mí no me cabe la menor duda de que muchos de los niños hoy están llegando con esa especie de chip que les permite a ellos vislumbrar más allá de las cosas, sentir, comunicarse de otra manera y por supuesto entre ellos se comunican también con mucha facilidad. Ustedes observan, y esto es cada vez más común en mi consulta, lo vivo continuamente, lo vivo muchas veces, llegan 2 niños de más o menos la misma edad o llevándose 1 añito o 2 de edad y es frecuente encontrar que ellos casi que se comunican telepáticamente sin que uno esté allí escuchando palabra de por medio, sino que el otro le contesta sí. Y entonces uno dice, ¿sí a qué? Y le entrega un juguete o cualquier cosa. Es como si el diálogo ya se hubiera dado en otra esfera. Y eso empieza a cuestionarnos bastante porque muchas veces, como nosotros como adultos, no vemos esto normal, como digamos que no es lo que nos ocurre en el día a día, entonces empezamos a pensar que hay algún tipo de trastorno psiquiátrico, estas son las consecuencias del coronavirus y la pandemia y no sé qué cosas, y resulta que son niños que vinieron a enseñarnos muchísimas cosas y que nos están mostrando cosas bastante bellas. Por aquí me dice Xiomi, mi hija de 3 años dice que hay en la habitación de monstruos y que necesita 2 adultos, uno para que la proteja y otro que los derrote. Miren, eso ocurre con mucha frecuencia. A veces hay etapas, sobre todo en esta etapa que se conocen como de los terrores nocturnos. Los niños ven muchas veces fantasmas, monstruos, cosas de esas porque están en la edad de la creatividad y es muy importante, por ejemplo, jugar con ellos y colocarles de esas estrellitas lumínicas en el techo que empiezan a hacerse como medio fosforescentes cuando ya está oscuro. Entonces acostarse con ellos y mostrarle, mira, esas son las estrellitas que te van a proteger, y mostrarle que se forma una sombra cuando apagas la luz y todas esas cosas, hasta que al final el niño lo interpreta y dice, tranquilo. Pero hay otros niños que perciben realmente cosas muy complejas, a veces lo que nosotros llamamos energías perversas, y es cierto, yo he sido testigo de cosas que no podría explicar con la razón, pero que me manifiestan claramente que hay presencia de seres, digamos, no evolucionados, porque no quiero utilizar ese otro tipo de términos que confundan, pero que a veces suelen ser energías tóxicas y los niños los perciben y a veces logran ver figuras humanas o de gente que ya desencarnó y que por alguna circunstancia siguieron anclados porque o murieron abruptamente o murieron accidentalmente, entonces ellos empiezan a percibir. Pues bien, esos niños que perciben desde tan temprano estas cosas, frecuentemente en su etapa más adulta ya empiezan a hacerlos perceptivos en otro ramo de frecuencias, en otro rango de frecuencias, y ese rango de frecuencias es el que facilita la conexión con la intuición. Así que vuelvo y repito, la intuición no es otra cosa que conectarnos desde el corazón para que allí germine y dé frutos finalmente esa semilla que algún día sembramos. Bueno, vamos a llevarnos las manos a nuestro corazón y vamos a terminar con esta meditación acunando en nuestro cuarto centro la palabra intuición mientras respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente, disfrutando de esos movimientos respiratorios. No le teman, porque muchas veces cuando conectamos con la intuición, cuando sembramos ese pensamiento semilla de la intuición, muchas veces se revelan cosas demasiado importantes que parecieran
escaparse al entendimiento de nuestra conciencia, insisto, pero que están allí para mostrarnos el sendero, el camino, y que simplemente estaban esperando este momentico de silencio, de aquietamiento interior. Así que respiramos profundamente y ahora nos repetimos mental o verbalmente la palabra intuición. Y dejamos que fluyan esos pensamientos, dejamos que todo vaya circulando de manera tranquila, pausada, de manera serena, con mucha paz. Y conectamos con el corazón que sabe cómo dictar lo que debe dictar, esas palabras que nos invitan a reflexionar, esos gestos que también nos muestran algún tipo de respuesta en nuestro interior, y esas cosas que desde el silencio de un corazón amoroso empiezan a ser reveladas para que conectemos con ese latido de la humanidad que está esperando que nuestra vibración entre a vibrar al unísono con esas fuerzas que nos permiten ir avanzando en el proceso, que nos permiten entrar en esa octava superior de conciencia, que nos permiten que desde allí también entonces ampliemos nuestra capacidad perceptiva y podamos ver un poco más allá de las apariencias. Es cuando el mundo de las transapariencias se revela y nos recuerda que estamos aquí para definir concretamente cuál es nuestra parte en el plan mayor, qué es desde nuestro interior aquello con lo que tenemos que conectar para que podamos cada uno de nosotros cumplir con lo suyo y hacer parte de ese plan mayor. Cuando conectamos con la intuición, surgen las palabras bellas, surgen las emociones no tóxicas, surgen los momentos especiales para poder saber que no estamos solos, que hay seres de luz con nosotros y que de alguna forma esos seres de luz están permitiendo que nuestras frecuencias se eleven y que viviremos en patrones mucho más sutiles para poder saber qué hay detrás de todo esto que se nos está mostrando. Así que por estos días dejemos la palabra intuición sembrada en nuestro corazón y dejémonos guiar ante una decisión que tengamos que tomar prontamente. Escuchemos mucho al corazón. Ya les dije, el corazón se adelanta a la razón cuando nos conectamos realmente con ese centro de amor, con ese centro de comprensión, con ese centro de confianza que nos invita a comprender que esos nodos que forman las conexiones en la red que se llama humanidad están allí esperando a que nosotros hagamos parte de esa red para finalmente salir en la búsqueda de un destino mucho más elaborado, mucho más acorde con lo que nos corresponde dentro del plan. Respiramos lenta y profundamente nuevamente. Y vamos tomando conciencia de nosotros mismos, vamos invitándonos a reflexionar al respecto. Un saludo muy especial a Raquel Espinosa. ¿Cómo dejar de procrastinar? Me pregunta aquí Daniela. Bueno, lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, pero mencionemos ahora. Lo primero es dar el primer paso, no aplazar el primer paso. Es como cuando el alcohólico dice, el primer paso es reconozco que soy alcohólico, y eso es bien importante, no aplazar. Lina Elejalde, un abrazo para ti. Miriam Susana, Patricia Herrera, Malu Murillo, Daniel Trujillo, Marcela López, Sandra Serna, Angie Catacoach. Bueno, les recuerdo, el próximo miércoles vamos a tener un en vivo muy especial con Catalina Jiménez, en el que vamos a hablar de el cerebro y el corazón, y lo titulamos ¿Quién manda?
quién es el que genera esas verdaderas órdenes para seguir adelante. Así que la invitación es a que nos conectemos el próximo miércoles. Por supuesto, les voy a enviar la invitación a través de estos canales. Ya saben que todo esto nos queda guardado en el Instagram TV, nos queda, gracias a Stephanie, nos queda grabado también en el YouTube, así que la invitación es a que sigamos compartiendo. Julián Aristizábal, un abrazo, hace ratico no sabía de ti, qué bueno que estés por aquí. Irma Aguilera, Angie, María Urrea, El Paraíso de las Aves, Mariluz Castrillón, Luz Amparo, bueno, saludo especialísimo para todos ustedes. Ana Catalina Aguilar, qué rico verte por aquí otra vez. Estábamos teniendo muchas dificultades para la conexión hoy, no sé qué pasa. Realmente a veces cambia un poquitico esto, así que me disculpan al principio, por eso lo empezamos varias veces hasta que por fin logramos hacerlo. El que persevera alcanza. María Eugenia, un abrazo para ti, buenas noches. Juan Mejía, qué bueno que estés por aquí, veo que te han impactado mucho estos videos, qué bueno que nos sirvan. Viviana Vergara, un abrazo también para ti. Bueno, nos vemos entonces, por supuesto, el jueves próximo, como de costumbre, lunes y jueves a las 6:30 de la tarde, pero recuerden, este miércoles tendremos ese encuentro. Y se me olvidaba una cosa muy especial, y esto, valga la cuña, el Centro Comercial Santa Fe acostumbraba a hacer unas charlas algunos jueves del mes, esta vez las van a hacer martes, y resulta que decidieron reiniciar de nuevo estas charlas. La próxima la van a hacer el próximo martes, que si no estoy mal es 27 de octubre, creo que es 27, sí. Ese día tengo el honor de ser invitado por cuarta vez a estas tertulias. Son tertulias muy especiales. La invitación es a que se inscriban porque esto sí está con cupo limitado por lo del COVID, entonces apenas hay un cupo bastante restringido, así que pueden llamar al Centro Comercial Santa Fe e inscribirse para esa charla quienes quieran estar presencialmente. Probablemente esto lo van a montar en la página de Vivir en el Poblado, así que la invitación desde ya a que nos acompañen quienes puedan estar allí. Un abrazo gigante para todos y feliz noche. Chao, chao.